el ámbito estatal, el ámbito autonómico y el ámbito local. En cuanto al ámbito estatal, bueno, pues es el que regula, que legisla y las competencias todas son suyas. El autonómico, poco a poco, se han ido haciendo las transferencias a partir de los 25 años que tenemos nuestra autonomía, pero ¿qué ocurre con el ámbito local? En el ámbito local todavía no tenemos claras cuáles son las competencias que cada municipio debe tener. Sí que se legisla en una ley, la Ley 7 del año 85, unos servicios obligatorios que tiene que prestar. Pero, ¿cómo presta estos servicios? Bueno, a través de la participación en los tributos del Estado que se financian a través de los municipios. Pero esta financiación, todos somos conscientes de que es insuficiente y ahora lo tenemos más claro todavía, porque los ayuntamientos han ido asumiendo competencias que no son suyas o no son propias, como la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, ha dicho. Es decir, a mí, ¿cómo no voy a crear yo una guardería en mi municipio? ¿Cómo no voy yo a tener un centro de salud en mi municipio? Pero, ¿qué cargas se plantea? O sea, el alcalde llega un momento que dice, ¿cómo mantengo yo? Porque me van a mandar los médicos, pero yo tengo que limpiar, yo tengo que hacer mantenimiento, yo tengo que tener a un personal, a unos celadores, o tener a unos consejos en los colegios. Ese dinero, ¿de dónde lo tengo? Realmente todavía no han sido traspasadas las competencias a los ayuntamientos. Con lo cual nosotros vemos muy necesario que en nuestra comunidad autónoma se termine ya de una vez de hacer el pacto local. El pacto local lo que va a hacer es que se termine de delimitar las competencias propiamente municipales y conllevará que haya, con el traspaso de competencias, un traspaso económico y una suficiencia financiera. Y luego, el alcalde que quiere hacer en su municipio algún invento que le parezca maravilloso para su municipio, bueno, pues ya verá él cómo lo financia. Pero por lo menos que desde el Estado y desde la autonomía, el municipio quede bien alimentado económicamente. Entonces, ante esta falta de financiación, ¿qué hicieron los municipios? En Extremadura lo que empezaron a hacer fue unirse en mancomunidades. Es decir, municipios, sobre todo los municipios pequeños, no tienen dinero suficiente para poder hacer la recogida de residuos sólidos o para hacer la depuración de aguas. Bueno, pues se unen varios municipios y por la economía de escala, es decir, más gente, abaratamiento de costes, pues logran llevar esos servicios a sus vecinos. Las mancomunidades han ido arraigando en Extremadura hasta el punto de que, aparte de que el gobierno autonómico las ha apoyado económicamente durante ya 20 años, desde el año 89, han ido creciendo y se han ido consolidando. Esta consolidación no solamente es para la prestación de servicios, sino que se han implicado con el desarrollo de su zona, de su comarca. Pero no son lo suficientemente estables, porque dependen mucho de que, según las elecciones, ahora yo me llevo bien con estos 4 alcaldes que son de mi signo político y me voy de la comunidad en la que estoy a la de al lado para yo tener mi cuota de poder. Pensamos desde el Partido Regionalista que esto no va a ningún sitio y que lo que es importante es que si desde el gobierno autonómico se hace una división territorial que vendría demarcada por la ley de comarcas, todo lo que serían las políticas sectoriales del gobierno autonómico se llevaría mucho mejor. Es decir, tendría más sentido, por ejemplo, el mapa sanitario. Si nosotros tenemos que hacer el mapa sanitario fijándonos en cómo están las mancomunidades, llegará un momento en que si un municipio que pertenece a una zona sanitaria se enfada con los que están mancomunados y se va a otro, pues ya no encaja todo lo que se quiera hacer respecto a los municipios que pertenecen a esa mancomunidad. Entonces hay que legislar, hay que hacer una ley de comarcas. También entendemos, como habéis escuchado a Manuel Ortega, que Extremadura 2, Cáceres y Badajoz, pero desde el año 1822. O sea, que siempre hemos sido una provincia, o nuestra autonomía tiene que ser una.
Mientras constitucionalmente no podamos evitarlo, las diputaciones van a tener que seguir funcionando. Pero en el momento en que se nos deje a los territorios, a las autonomías, hacer nuestra división territorial, nosotros apostamos porque la división territorial sean las comarcas y no las diputaciones. Mientras, las diputaciones tienen que hacer una política, yo creo que se tiene que hacer un planteamiento de cómo está haciendo su política. ¿Qué es una diputación? Bueno, pues una diputación es la institución que recoge o tiene que solucionar los problemas de los ayuntamientos sin que llegue a la autonomía. Le tiene que solucionar los problemas a los ayuntamientos. Nosotros creemos que la mejor forma para hacer esa solución no es por coordinación, porque en una coordinación parece yo coordino y yo digo lo que hay que hacer, sino más bien una colaboración o a través de los consorcios. Hay algunas experiencias, por ejemplo, en la Mancomunidad, en la Diputación de Granada, que lo hacen mediante consorcios. Ellos preguntan a los municipios cuáles son sus necesidades. Luego los enumeran y en una mesa de concertación hacen unos objetivos, unas actuaciones. Y eso cada año. Y eso es realmente lo que las diputaciones tienen que hacer. Mientras tengan que seguir existiendo, constitucionalmente tienen que seguir existiendo. Ayudar a solucionar los problemas de los ayuntamientos. Tanto problemas de asesoramiento, como que tienen muchísimo, problemas económicos o problemas de diversa índole. Y por último, como no me lo había preparado, yo pensé que lo tardaba menos, también es necesario en nuestra comunidad la ley de administración local de Extremadura. Ahí en esa ley es donde se marcará, por ejemplo, la diputación comarcal, o ahora se regulará bien lo de las mancomunidades, el tema de función del personal, el funcionario local, bueno, todo lo que a nivel autonómico tengamos que recoger de nuestra realidad con respecto a la ley que ya os he dicho que es, aparte de ser estatal, que es una ley de bases, ya es del año 85 y ha cambiado mucho toda la realidad territorial, por lo menos en nuestra economía, que es la que nos importa. Nada más, muchas gracias.